un 51% está disputado, pero un 51%, una mayoría importante de los encuestados, no están de acuerdo con la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores. Sin embargo, no es despreciable la porción de quienes sí están de acuerdo. El 42% de los encuestados dicen estar de acuerdo con la elección inmediata de alcaldes y gobernadores. Es un tema significativo. En esas preguntas hay, como ustedes lo pueden ver en la página 31 de su informe, en la parte final, hay diferencias significativas en esas apreciaciones por regiones. Hay diferencias significativas. Por ejemplo, en la región oriente, Bucaramanga, Villavicencio y Cúcuta, donde la mayoría de encuestados están de acuerdo en que el candidato voto en blanco, si gana la mayoría, se deben repetir las elecciones, etc. No sé cuántos de ustedes escucharon ayer una discusión bastante interesante, un debate entre el ministro de Agricultura y el señor José Tulio Gaviria, alrededor de la ley de tierras, la ley de víctimas, etc. Es clarísimo que el señor José Tulio Gaviria no está de acuerdo con esa agenda política, y eso era lo que disputaba con el señor ministro de Agricultura. Pues bien, lo que dijo ayer el señor ministro de Agricultura es cierto. La mayoría de los colombianos está de acuerdo con esa agenda política. Lo que dice esta encuesta es que la mayoría de los votantes, una mayoría abrumadora de los votantes que encuestamos, urbanos, están de acuerdo con esa agenda política. El 90% de los encuestados, de los votantes encuestados, está de acuerdo con que el Estado debe indemnizar a las víctimas de la fuerza pública. Es incluso un porcentaje superior, en 9 puntos, puesto que solo el 81% está de acuerdo en que el Estado debe indemnizar a las víctimas de guerrilleros y paramilitares. Esa que era una de las grandes manzanas de la discordia. Con base en esta encuesta podemos decir que la mayoría de los votantes no solo está de acuerdo con que igualmente se indemnicen a las víctimas de la fuerza pública, sino que incluso un porcentaje superior está de acuerdo con esa afirmación. Un 96% de los encuestados considera que en efecto el Estado debe devolver las tierras a los desplazados. Un 82% de los encuestados considera que las regalías se deben distribuir proporcionalmente a todos los territorios del país, no solamente a los productores. Un 61% de los encuestados no está de acuerdo, esto sí va en contravía de la agenda política y legislativa del actual gobierno, que en el trámite de la reforma a la salud está eliminando el recurso de tutela como un recurso para la exigibilidad de derechos de salud. No están de acuerdo con eso los encuestados. El 61% de los votantes representados en esta encuesta no está de acuerdo con que se elimine la tutela como un mecanismo para acceder a servicios de salud, y una abrumadora mayoría, el 83%, no está de acuerdo, no cree que el consumo de marihuana se deba legalizar. No voy a hacer comentarios. Siguen varias cosas que por razones de tiempo no vamos a tratar, digamos, fundamentalmente lo que está de la página 32 a la 36, lo dejamos para que ustedes lo consulten en detalle. Queríamos terminar con un dato que realmente nos satisface enormemente y nos motiva a continuar desde la misión de observación electoral con nuestro trabajo. Un 63% de los encuestados dice saber qué hace un observador electoral en un puesto de votación, dice saber cuál es su labor. Y de ellos, de ese 63%, el 82% de los votantes encuestados le inspira confianza que haya la presencia de un observador electoral en los puestos de votación. El 89% de ese 63% que sabe que hace un observador electoral considera necesaria la existencia de la figura del observador electoral. Es un resultado que por supuesto nos satisface y nos motiva a ampliar nuestro trabajo de acompañamiento a la democracia colombiana. Muchas gracias. Si hay preguntas, inquietudes. Doctor Botas.
tengo, Claudia, una pregunta y dos comentarios. La pregunta sobre la gráfica número 10, ¿qué tanto influyen para usted los siguientes factores a la hora de escoger un candidato? Mi opinión personal, César, es que esos factores de influencia son distintos de acuerdo a qué se va a elegir. Es decir, lo que influye en un ciudadano para escoger su alcalde no es lo que influye para escoger su concejal o su diputado. La pregunta distinguió, ¿no? No, tienes razón y yo comparto esa percepción, y obviamente, pues simplemente para resaltar en la manera como se preguntó, que es simplemente la manera de decir lo que la gente menos considera importante para ellos, es la opinión de los líderes locales, y luego son los encuestadores. En el segundo tema de... A diferencia, muchos los manzanillos y los encuestadores están sobreestimados en la valoración de la opinión pública y subestimados por los electores. No, pero nos dejaste en un grupo excelente. Yo no, los votantes. Bueno, la segunda inquietud, César, debe ser porque yo no entiendo mucho las estadísticas, pero en la gráfica 20 sobre percepción versus experiencia personal a la que Claudia le dio tanta importancia sobre la compra de votos, en el cuadro de quienes efectivamente reconocen que han entregado su voto a cambio de una contraprestación, veo un total de 4.9, se ha votado por algún candidato a cambio de dinero, comida, 4.9%. Sin embargo, cuando desagregas eso por regiones, es absolutamente mayor en todas. ¿Cómo el promedio nacional puede ser menor? Entonces quedo bastante confundido. No, pero ¿cómo es que el promedio nacional es menor? A ver, la gráfica dice, la gráfica 20, ha votado por algún candidato a cambio de dinero, comida, etcétera. Dice, ¿alguna vez? Respuesta personal, en la gráfica azul, 4.9. Sí. Si vamos a la gráfica 21, A la 23. O sea, el 25 se desagrega en la 21 y el 4.9 se desagrega en la 23. Correcto. Perdón, la 21 se desagrega en... O sea, la 20, cuando decimos el 25.3 se desagrega en la ¿La 20 21. dónde se desagrega? En dos, se desagrega en dos gráficos. Por eso, la El 4.9 se desagrega en la 23. En la gráfica 23. Si yo he vendido el voto. Bueno, y mi último comentario es, Claudia, una necesaria defensa regional frente a las prioridades. Lo primero... Estamos empeñados en defender la región. No, por eso, pero es que aquí hubo un comentario que inmediatamente me golpeó duro. Dice, no aparece la corrupción dentro de las prioridades de la costa. Cuando vemos la desagregación, deja de decirle que la preocupación en la costa caribe por la corrupción es mayor que la que tiene Medellín, es la mayor que la que tiene Pereira, Ibagué, Manizales, Armenia, y mayor que la que hay en Cali. Basta. Lo que pasa es que no califica con estar en las tres primeras porque hay mayores preocupaciones todavía. Es más, está empatado en 93.9 por empleo. Sin embargo, César escogió esta y no la otra. Ahora, en cuanto a, no es una defensa regional, ¿no? En cuanto a que preocupa la infraestructura, yo personalmente, un aporte de lo que uno conocía, yo sí creo que eso es ajeno al proceso invernal. La costa siente un rezago, siente una deuda social en la infraestructura hace muchísimo tiempo y efectivamente la tiene. Hasta ahí mi comentario. Totalmente respaldado en parte de ese comentario. Sí, acepto. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Yo también me voy a referir al gráfico número 20, donde mi percepción fue que se creó una conclusión general que, digamos, uno de los peligros de la democracia, a pesar de lo que todo el mundo piensa y a pesar del esfuerzo que todo el mundo le pone, que es a los grupos ilegales, como decías, es a otros factores más institucionales. Yo creo que en esa conclusión tenemos que ser un poco cuidadosos, porque de alguna manera, como existe un enfoque en las ciudades, en la encuesta, pues en las ciudades efectivamente puede que haya, como hay menos presencia de los grupos ilegales, los factores que determinan la presión por, digamos, el voto son otros. De pronto a nivel nacional puede que cambie el resultado, o si se hace a nivel rural, puede que cambie también. Entonces, pues ese era básicamente mi... Tiene razón, es importante verificar eso. Sin embargo, tenemos una manera, tenemos una encuesta contra la que comparar tu hipótesis. Si encuestáramos al conjunto de los colombianos, si esta encuesta fuera representativa de las zonas rurales, del conjunto de los colombianos, no solo de los urbanos, Sí, esto cambiaría. ¿esto cambiaría? La respuesta es no.
Eso lo hace la POC, la encuesta de la POC sobre cultura política en Colombia. Tiene una encuesta representativa del conjunto de los colombianos, representativa de las zonas rurales colombianas, y se mantiene igual esa distribución. Pesa mucho más la percepción o ejecución real de la compra de votos o de la compra de voto a través de programas públicos que los factores que pudieran estar asociados a los grupos armados ilegales. Claudia, un tema que simplemente quiero señalar. Hay algunas preguntas que nosotros hicimos similares a la POC. Son dos universos distintos y fueron recolectadas en dos momentos distintos. Eso hay que tenerlo claro. Pero como parte de un ejercicio para tratar de analizar mejor cosas, nosotros, digamos, tuvimos una conversación, no digo todas, pero algunas preguntas, esta es una, se hizo exactamente la misma formulación de la pregunta que estaba en la POC, para que uno pueda, digamos, hacer algunos análisis teniendo cuidado de que son dos universos distintos y fueron dos momentos estadísticos en los cuales se recogió la información. Pero yo creo que eso también es una contribución, porque la POC es totalmente público, usted entra a la web y puede hacer todos los cruces, y la MUEV, pues digamos, va a dejar esto también público. Entonces, digamos que hay algunas de las preguntas que yo creo que Claudia, podríamos tratar de hacer en algún momento, es colocar, digamos, el conjunto de preguntas que hicimos, que son como 6 o 7, y ponerlo como en una cosa para que la gente empiece a mirar. Pero también, por ejemplo, creo que ese es uno de los esfuerzos que hicimos para tratar de comparar algunas cosas. Una razón más, USAID es la institución, digamos, creo que el principal apoyo financiero para realizar la encuesta de la POC y el estudio de cultura política. Una razón más, los resultados de esta encuesta, para que perseveremos en el esfuerzo de ayudarle a mejorar la muestra a la POC para que sea representativa por regiones e incluso por ciudades o por diferentes elecciones, como lo dice acá el doctor J. Vives. Tanto para la encuesta de la POC como la nuestra sería importante, digamos, diferenciar este tipo, todos los factores, en particular el que usted mencionó, por tipo de elecciones, a ver si por tipo de elecciones, presidente o congreso o alcalde, hay diferencias significativas en ciertas percepciones de los votantes frente a ciertos temas, pero muy importante que hagamos ese esfuerzo. En esta encuesta más modesta y en esta mucho más grande e importante de la POC, de ajustar la muestra para que pueda ser representativa por regiones y por ciudades. Doctor Cepero. Claro. Otra reflexión, más que repetir comentarios sobre el particular. Definitivamente este documento muy interesante, muy completo y también pues algunos aspectos muy preocupantes sobre ese tema de se puede aquí entender como la corrupción electoral, pero definitivamente uno llega a la conclusión que esto finalmente es un síntoma de problemas más graves del Estado. Yo creo que la corrupción electoral en últimas no es un problema como tal, sino es el resultado de otros problemas más graves que tiene el país. Este tema de la compra de votos, si uno observa, que habla con el doctor César, pues, en los niveles socioeconómicos más altos no se da el caso de la venta de votos. Puede que se dé, pero no me imagino que se den grandes proporciones. Y me imagino que esos volúmenes grandes y monstruosos de la venta de votos pues está representado en los sectores más pobres. Ese es un problema que realmente es grave en su propia esencia, que es la pobreza, que es la miseria, la falta de recursos, y tiene como efecto que a la hora de estas cosas pues terminan dependiendo su voto. Por supuesto viene la otra cara de la moneda, el que compra el voto. O sea, pues echarle la culpa a solamente el pobre hombre en medio de su ignorancia que vende su voto, pues no es tan grave como el político, el candidato que está comprando los votos y que de alguna manera es más fácil ubicar, pero siempre existirá ese problema, siempre estarán los vivos, los que le buscan la salida a la norma. Las normas en términos generales no son malas, los proyectos no son malos, los modelos de desarrollo que se presentan no están malos, sino los avivatos que le buscan la salida de eso y utilizan a otro tipo de gente para que estos fenómenos se den. Me sigue preocupando el papel nuestro, ¿verdad? Como organización electoral. A nosotros también. Debemos velar por que estas cosas en gran medida no se den. Indudablemente frente a hechos tan graves como la compra de votos, la pobreza, la miseria de un país, finalmente uno a la hora de un escrutinio que hace, nos encontramos con hechos, como hablamos hace un rato,
porque cuando vamos a contar los votos, ahí están los votos. Comprados con revólver, con amenaza, constreñimiento y toda la cantidad de elementos que son parte del fraude electoral. Pero en última seguirán existiendo en la medida en que exista pobreza, miseria y otro tipo de problemas que trae el país. Y eso es muy fácil también analizarlo con países de otras características, donde los niveles de desarrollo son muy altos, los niveles de pobreza son muy bajos. ¿Cómo es el comportamiento de los procesos electorales y demás? Qué rico, qué sabroso ser miembro de una organización electoral en esos países, donde la cultura y el comportamiento de la gente es totalmente distinto frente a esto. Eso es para decirle que nos esmeramos y nos esforzamos en hacer las cosas bien dentro de la normatividad, pero también dentro de lo correcto, de lo que es justo, pero hay cosas que se les dan la mano. A los más brillantes y más geniales organizadores electorales, como son estos problemas tan grandes de pobreza. Quiero decir que me parece un documento, doctor César, la MOE y demás, buenísimo, sobre todo que estamos viendo en cifras verdades que ya sabíamos. Ayer en una entrevista me preguntaron sobre el tema de si vale la pena aprobar el voto para los menores de 18 años. Qué interesante haber tenido las encuestas, que es la opinión de la gente. Este tema de la corrupción electoral, mire, verdad que le pone uno los pelos de punta porque es que ya que la gente reconozca, todos sabemos, por ahí se dice, pero ya que ellos reconozcan, sí, yo sé quién ha vendido su voto, yo he comprado, eso sí realmente es espeluznante y dramático pues para la moral de nuestro país, pero creo que hay que seguir luchando contra eso. Los felicito. Si bien aquí uno encuentra, parece encontrar evidencia de un comportamiento, digamos, de una mayor incidencia en la compra de votos en la costa caribe, una cosa que hemos encontrado en la encuesta de la COP consistentemente es que es en la costa caribe donde hay más confianza en las elecciones. Y ahí hay una paradoja que hay que tener en cuenta, porque siempre, digamos, uno está lleno de lugares comunes, de estigmatizaciones, y hay que tener mucho cuidado con eso. Consistentemente hemos encontrado que es en la costa donde hay más confianza en las elecciones y más confianza en los partidos que en las otras regiones, y eso habría que analizarlo con una sociedad. Otra cosa que me sorprendió fueron los resultados sobre la salida al conflicto, porque también en la encuesta nuestra la abrumadora mayoría siempre ha favorecido la salida negociada. Entonces yo no sé si hay una diferencia entre la población que vota y la que no vota, la población rural y la población urbana, que explica eso, pero que consistentemente entre el 60 y el 70% de la gente siempre ha dicho la salida del conflicto con la guerrilla es la salida negociada y no la salida militar. Y eso hay que tenerlo. Una cosa que me sorprendió mucho es en los temas de agenda nacional, la diferencia que muestra Medellín con respecto a las demás regiones en muchos temas. Y eso, digamos, en cuanto a la eliminación del voto preferente, la reducción de la edad de votar, la reelección de alcaldes, o sea, Medellín parece otro país completamente distinto. Valdría la pena. No conocen a nadie que... ¿Cuál es la explicación de eso? Profundizar un poquito más en eso. Y por último, volviendo al tema de los delitos contra el voto, nosotros hicimos un análisis que estamos a punto de publicar sobre la incidencia de familias en acción en la elección. En la última elección presidencial no encontramos evidencia de que la pertenencia al programa Familias en Acción hubiera incidido en la decisión de voto de los ciudadanos. Créanme que la buscamos, no la encontramos, no encontramos esa evidencia. Encontramos sí evidencia de que la pertenencia a Familias en Acción incide o incidió en la evaluación que hacían los ciudadanos del gobierno del presidente Uribe saliente, pero no en la decisión de voto de los ciudadanos. Eso también es un tema muy importante. Sí, solo más que preguntas, digamos, algunas reflexiones. Una es que muchas de las cosas que encontramos en esta encuesta, como muchas otras sin lugar a dudas, están basadas en lo deseable. Cuando le preguntamos a la gente cómo quiere usted que sea su candidato, cuáles creen que son las condiciones para ser candidato, qué información debería tener uno para tomar decisión de voto, la gente nos da información sobre lo deseable, pero es curioso ver que dentro de lo que la gente ve como deseable realmente muchas veces va en contra de la decisión real de voto que realmente la gente toma. Es decir, nos dicen, no, el tema académico,
quiénes financian a los candidatos, eso es importantísimo a la hora de tomar mi decisión de voto. Y cuando uno ve a la gente que se escoge, muchas veces ni es por asuntos académicos, ni es por conocer quiénes los financió, y aún conociendo quiénes los financiaron, y que a lo mejor en muchas oportunidades no son los mejores financiadores, la gente sigue votando por esas mismas personas. Entonces creo que tenemos que, un poco como decía Alejandra, hacer el análisis político de esto y no dejarnos tampoco alumbrar, iluminar de que sí, la gente quiere a los candidatos perfectos, maravillosos, con todas las calidades éticas y morales, porque a la hora de tomar su decisión de voto, eso no es realmente lo que priva en la decisión de la gente. Y veía un poco en estos días en el país de España una encuesta que hicieron sobre qué tipo de programación la gente quería en televisión. Y la gran mayoría de la gente dijo que quería documentales y quería noticieros. Esos eran los mejores programas de televisión. Cuando hicieron el análisis del rating de los canales, ninguno de esos dos tipos de programa alcanzaba más del 2.9% de... Es decir, la gente sí me va a decir, por supuesto que los documentales son buenos, pero yo no los veo. Entonces, creo que eso es un análisis importante que debiéramos hacer aquí. Lo otro es en el tema de mujeres, porque quizás por una cuestión institucional del trabajo que India hace sobre el tema de género, creo que es un poco simple que digamos, no, bueno, es que el 50% de la gente en esta encuesta dice que alguna vez ha votado por una mujer, en relación con el 7 o el 3 o el 4 que han votado por un indígena o han votado por un afro. Bueno, que resulta que el número de probabilidades, es decir, la probabilidad de tener una candidata mujer es infinitamente superior a tener un candidato afro o a tener un candidato indígena. Entonces decir que lo de la mujer está mucho mejor que lo de los afros o los indígenas es realmente bastante general, y nuevamente creo que debemos trabajar mucho más en ese tema, porque si no, capaz que un tema tan difícil, cuando digamos que ya está todo bien, entonces la gente diga perfecto, ya llegamos a donde teníamos que llegar y no sigamos avanzando en ese tema. Y lo último sería en el gráfico número 27, porque llaman la atención, tres cosas me llamaron la atención. Los números que ahí aparecen son básicamente iguales, no hay diferencias significativas, salvo en tres cosas que creo que da para reflexionar. A la gente lo que menos le interesa es que se concentre el poder, lo menos que le interesa son asuntos de parapolítica, y lo que menos le interesa es la calidad de la política. Eso es lo que más le interesa para las elecciones de alcalde. Claro, pero tratemos de ver lo que implica eso para esas personas, a ese nivel. Es decir, si no me interesa que la parapolítica esté ahí, que se concentre el poder, y no me interesa la calidad de la política, realmente hay un trabajo interesante sobre el cual reflexionar. Es decir, me interesan las otras cosas, quizás nuevamente porque hay problemas que la gente quiere vivir al día, que me resuelvan mi problema del agua, de la salud, de la educación, pero creo que es muy significativo que este tema de concentración de poder y de grupos al margen de la ley actuando, sobre todo a nivel local, se ha visto realmente como bastante permisible en relación con otras cosas, y creo que ahí habría que ponerle un dedo y un ojo muy claro a esto. El documento y el conjunto de los resultados de la encuesta va a estar disponible en la página de la MOE, www.moe.org.co, y los invitamos pues a difundirla, a darla a conocer y a continuar con todos sus aportes para mejorar este proceso. Muchísimas gracias por haber venido. Para socializar estas ideas